Son las 9 de la mañana, a las 8 en Canarias, sonido en directo del Congreso de los Diputados, a punto de empezar la sesión de control al Congreso, que vamos a escuchar al menos en su inicio, al menos en las dos primeras preguntas que se le van a formular al presidente del Gobierno. En el abierto, Antón Losada, Ignasi Guardans y Cristina Monge, inéditos todavía, escuchando con atención la antena para después comentar lo que ha supuesto estos 10 años sin ETA y también las novedades, que son esas declaraciones de Arnaldo Otegi, después de haberse referido explícitamente al dolor de las víctimas de ETA en un acto con militantes de Sortu, esas palabras vinculando la liberación de presos etarras a la aprobación de los presupuestos o al apoyo del Bildu en los presupuestos en el Congreso de los Diputados. Nieves, de momento no hay ninguna pregunta sobre ETA, a pesar que es el día del aniversario, es más que probable que aparezca en las preguntas y en las respuestas. Sí, pero veremos cómo plantea el líder popular actual su reproche al Gobierno por su relación con Bildu o por el aniversario del cese de violencia de ETA. En el recuerdo está, Ángel, lo que le dijo otro líder del PP, Rajoy, a Zapatero durante la negociación con ETA. Usted traicionó la memoria de los muertos. El Gobierno ha normalizado hoy la relación con Bildu. Sus 5 votos no son determinantes para los presupuestos, pero los diputados han participado como cualquier otro grupo, Ángels, en la negociación previa que ha hecho Félix Bolaños con todos para ver cómo son los apoyos para esos presupuestos. Así que la normalización de esa relación en la Cámara es el día a día. Pues va a preguntar ya el líder del Partido Popular, Pablo Casado, va a preguntar al presidente del Gobierno. Sánchez dice que no deja a nadie atrás, pero no está dejando a nadie en pie. Sube la cotización de autónomos un 20%, los combustibles un 30%, la luz un 300%. Y ahora dice que va a poner peajes en las carreteras. Por cierto, ¿puede confirmar si eso es cierto aquí? También deja atrás su promesa de cumplir la Constitución. Y ahora quiere reformarla para contentar a los separatistas. Con la que está cayendo en España, ¿usted cree que estamos para referéndum? Ya le digo que no lo permitiremos. Porque la Constitución no es el problema, es la solución. Y no hay que reformarla, basta con cumplirla. Si usted se pone del lado de los que la atacan en vez de quienes la acatamos, se le cae la careta de socialdemócrata moderado que ya no se cree nadie. Porque este fin de semana ha vuelto a dejar atrás su coherencia también. Después de 3 años de gobierno, lo único que tiene que ofrecer para el futuro de España es derogar la reforma laboral que ha usado para los ERTEs, derogar la ley de seguridad ciudadana que ha usado para expulsar a miles de inmigrantes y abolir la prostitución. Pero verdaderamente, señor Sánchez, ¿usted cree que estamos aquí para hablar de la prostitución? ¿Con las subvenciones del PSOE andaluz gastadas en burdeles? ¿Con los escándalos tapados de las menores tuteladas de Baleares y de Valencia? Y con todo esto, díganos usted si aún así mantiene que no deja a nadie atrás. Esta era la pregunta que quería formular Pablo Casado. Era muy abierta, además. Exacto. Si considera que las decisiones de su gobierno no dejan a nadie atrás después de esa lista de reproches, como hace en todas las sesiones de control al gobierno el líder de la oposición. Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, gracias de nuevo por su siempre constructiva aportación al debate parlamentario. Decirle que el Gobierno de España trabaja precisamente por una recuperación económica justa. Le voy a dar 2 datos. Fíjese, en el año 2019 fue cuando la afiliación a la Seguridad Social superó los 19,5 millones de trabajadores y trabajadoras. Es decir, se tardaron 12 años, señoría, 12 años desde 2008 en lograr los mismos niveles de afiliación que se tenían antes de la crisis financiera. Con la crisis de la COVID hemos logrado recuperar los niveles de empleo previos a la pandemia en tan solo 1 año y medio. Reconózcame que esta es una recuperación al menos más intensa que la que ustedes produjeron. Y en segundo lugar, señor Casado, queremos que sea una recuperación económica más justa, que llegue a todos. Lo he dicho en muchas ocasiones. Si la pandemia ha afectado a todos, tiene que llegar a todas las capas de la sociedad y a todos los territorios. Y en ese sentido creo que también es un logro de este Gobierno y, por tanto, de esta democracia, el que hayamos podido consolidar un pilar, el ingreso mínimo vital, que está hoy beneficiando a 800.000 personas, a 800.000 compatriotas, entre ellos más de 350.000 niños y niñas, para frenar y reducir una de las pobrezas más lacerantes, que es la pobreza infantil. Datos como respuesta a la pregunta que está haciendo este Gobierno para no dejar a nadie atrás. Preguntas. Fuera en esta primera parte todo lo referido a ETA, ¿no? No ha habido ninguna mención en la pregunta de Pablo Casado y tampoco en la respuesta. Con Bildu no vamos a pactar. Si quiere lo digo 5 veces o 20. Esa pregunta ofende. Con Bildu no se acuerda nada. Usted dijo esto en campaña, señor Sánchez. ¿Por qué nos engañó? Usted también ha dejado atrás a las víctimas del terrorismo al acercar a un centenar de etarras con delitos de sangre. No se puede pactar y blanquear para seguir en el poder a los que justifican el asesinato de 850 inocentes. Como le dijo Mújica, es mejor perder votos que perder el alma. A ETA la derrotaron las fuerzas policiales y el Poder Judicial, no las cesiones de Zapatero a Otegi. Y Otegi no es un hombre de paz.
es un terrorista que secuestró a nuestro compañero Javier Rupérez y que intentó asesinar a nuestro compañero y ponente de la Constitución, Gabriel Cisneros. ¿Va usted a sacar de la cárcel a 200 terroristas para que le apoyen los presupuestos, como ayer ha dicho Otegi? Responda, ¿sí o no? ¿Y usted defiende lo que han dicho del señor Felipe González antes de ayer? Responda sí o no, dígaselo a la señora Merched Purúa, condenada por enaltecimiento del terrorismo. Lo que tienen que hacer sus socios es condenar a ETA, acabar con los homenajes a criminales y colaborar con la justicia para esclarecer 300 asesinatos. Y usted lo que tiene que hacer es romper con Bildu hoy mismo. A ellos no les debemos nada. A las víctimas del terrorismo les debemos todo. Memoria, dignidad, verdad y justicia. Muy bien. Pues sí, se guardaba para la segunda intervención todo lo referente a ETA y esas palabras de las que hemos hablado antes con nuestros invitados a la primera mesa de este abierto y que analizaremos después con los analistas. Esas palabras de ayer de Arnaldo Otegi en un acto con militantes de Sortu vinculando la liberación de presos al apoyo por parte de Bildu a los presupuestos. Hay que decir esa continua relación entre Bildu, ETA, terrorismo, diputados, Ángel siempre la mantiene. Presidente del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señoría, respondiendo a su pregunta, es un no rotundo. Un no rotundo. Fíjese, nosotros no hemos utilizado nunca el terrorismo cuando existía ETA. Y no vamos a utilizar nunca el terrorismo ahora que no existe ETA, 10 años después del fin de la violencia. Y diré una cosa, señoría. Celebramos el 10º aniversario del fin de la violencia y, como usted bien ha dicho, es un éxito y una victoria de la democracia española. Es cierto que hubo un presidente socialista entonces, Zapatero, un lehendakari socialista, Patxi López, y un ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. Pero es un éxito de todos, también de ustedes. Y por eso, señoría, no entiendo cómo la derecha no siente esto como una victoria y siempre trasladan una visión amarga de uno de los grandes logros de la democracia española, como es el fin para siempre del terrorismo etarra. En todo caso, le diré que simplemente el hecho de que usted lo plantee me llena de dolor, porque, señoría, usted sabe perfectamente cómo funciona el Estado social y democrático de derecho en España, y lo que impera es el imperio de la ley. Ruptura con Bildu, ¿no? Que le decía Casado. Ha dicho que no va a romper con Bildu. Esta es la respuesta. Hay que recordarlo, recordábamos ayer. El Partido Popular desde ayer está vinculando las declaraciones de Arnaldo Otegi sobre el dolor de las víctimas de ETA a la aprobación de los presupuestos. Recordábamos ayer, Bildu apoyó los últimos presupuestos del gobierno sin que hubiera ningún tipo de ruido externo. Ni calles seguras si no hay fronteras seguras. ¿Usted sabe lo que ha pasado en España en las últimas semanas? ¿Sabe usted que algunos de los yihadistas detenidos en Barcelona que pretendían atentar en nuestro país habían entrado en patera ilegalmente? ¿Sabe usted que a un guardia civil le acaban de rajar la cara con un garfio en la frontera de Melilla, un inmigrante ilegal? ¿Sabe usted que un policía nacional ha sido pateado y enviado al hospital en Zaragoza sin que ni siquiera se atreviera a defenderse por si acaso le organizaban ustedes un juicio mediático? ¿Sabe usted que ha habido un atentado yihadista en Murcia, señor Sánchez? Porque no ha hablado de ello. ¿Sabe usted que el terrorista, que el asesino había sido un exmena? ¿Sabe usted, señor Sánchez, que hay grupos de menas organizados acudiendo a zonas de ocio de jóvenes donde estarán también sus hijos con una violencia extrema, con atracos, con cuchilladas y con agresiones sexuales? ¿Sabe usted qué es lo que ocurre cuando el foco mediático se aleja de estos casos? Que los agresores, que los delincuentes, si es que han sido detenidos, ya están en la calle. Que los delincuentes ya están de nuevo cometiendo delitos. Que es probablemente lo mismo que pasará con el agresor de Zaragoza si es que finalmente es detenido, porque ya sabemos que aquí a los que patean a los policías se les premia. ¿Y saben ustedes quiénes son los culpables de lo que está ocurriendo? Pues mire, señor Sánchez, los culpables son los que les llaman a España. Los culpables son los que les pagan las ayudas que no llegan a los españoles. Los culpables son los que hacen las leyes de la impunidad. Los culpables son los que dejan a los policías indefensos en España. Los culpables se sientan en este banco azul junto a usted y le flanquean a usted en todos estos escaños. Porque se han convertido ustedes en el flautista de Hamelín, que convoca a la inmigración ilegal, que les llama a España y que importa delincuencia y que genera inseguridad en nuestros barrios. Han llegado, según los datos del gobierno del Bulo, 31.000 solo el año pasado. Serán muchos más y con sus políticas acabarán llegando todavía más. El peligrosísimo discurso de la ultraderecha de Vox vinculando
la inmigración con la delincuencia, un discurso habitual en y Vox. Cuestionando el papel de la justicia cuando entran y son detenidos y dicen que luego salen. Totalmente. Gracias, señora presidenta. En horas, ¿no? Señoría, en fin, yo no sé si crispar, fracturar, dividir, confrontar, odiar es para usted patriotismo. Ojalá fuese la mitad de patriota de lo que reclama al resto de sus señorías. Pero le diré, mire, vamos a los datos. Los datos oficiales, señoría. Los datos son que en el primer trimestre de 2021 la tasa de criminalidad general es la más baja de la serie histórica. Y eso es precisamente porque este gobierno está apostando por la seguridad de los españoles y españolas, la seguridad pública. Aquello que decía el entonces delegado del gobierno de que la seguridad para quien se la pague, mírelo en la bancada de la derecha, no en esta bancada que apuesta por la seguridad pública. Fíjense, en 2021 los hurtos se han reducido en un 38,3%, los robos con fuerza en domicilios un 32,8%, la sustracción de vehículos un 30,5% comparado lógicamente con el año 2019, no el año 2020 como consecuencia de la pandemia, como todos bien sabemos. ¿Esto significa que existe riesgo cero? No. ¿Que nos ocupamos por la seguridad y la serenidad de nuestros compatriotas? Sí. Y esto tiene mucho que ver, señoría, con lo que ha hecho el Gobierno durante estos últimos 3 años. Simplemente algunas cifras, porque esto es el resultado, esta caída a niveles históricamente bajos de la tasa de criminalidad. Tiene mucho que ver, por ejemplo, con el aumento de números de policías y de guardias civiles en 10.000 efectivos. Para que se haga usted una idea, desde que llegamos al Gobierno prácticamente son los mismos que se perdieron cuando gobernaba la derecha, que congeló precisamente las tasas de reposición. Es decir, que en tan solo 3 años el gobierno socialdemócrata, señoría, lo que ha hecho ha sido recuperar casi lo que la derecha destruyó en 7 años. También le diré, este gobierno no solamente ha aumentado los recursos, sino que también ha propiciado una mayor dignidad salarial a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El salario medio ha aumentado un 20% para las policías y los guardias civiles el año pasado. Y este gobierno también está facilitando una dignidad laboral a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Aprobó un plan de infraestructuras 2019-2024 dotado con 600 millones de euros a lo largo de 7 años para la reforma y la construcción de comisarías y cuarteles. Ahí están los datos y aquí están los hechos, señoría. A las mentiras de la ultraderecha se la combaten, efectivamente, con datos. Además, obedece a una estrategia clara de Vox, Totalmente. De agitar el fantasma de la inseguridad en las calles, en barrios obreros y además enfrentarles a los inmigrantes que viven allí, diciéndoles ellos otros. Pero esa es la respuesta que hay que darles desde la política y desde el periodismo, los datos. Eso es. No le pido que como presidente del Gobierno se ponga en la piel de los españoles que padecen la inseguridad. Le pido que como padre que es usted se ponga en la piel de esos padres que tendrán que recibir en sus casas a su hijo con una cuchillada en el cuello o a su hija violada por aquellos a los que ustedes llaman, a los que ustedes mantienen. Eso es lo que le pido, que usted hable como padre. Es lo mismo, fuentes de Vox, Ángels, dicen eso, que quieren precisamente ese discurso en los barrios más obreros, decirles a un padre si quiere que su hija llegue violada a casa. Esta es una estrategia decidida por Vox y que la estamos viendo aquí en el Parlamento, pero es que es reconocido por ellos, Ángels. Pregunta del diputado don Tomás Guitarte hasta Jimeno, aquí del el cruce de intervenciones de Pedro Sánchez y de la ultraderecha, insistimos, la manera de combatir el discurso del odio, las mentiras de la ultraderecha son los datos desde los escaños, los datos desde el Parlamento, los datos desde la política y también los datos desde el periodismo.